Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver un tema supremamente importante que tiene que ver con racismos y lesbianismos. Y para poder entrar a esta clase, como para ir calentando motores, hay que decir primero, hay que contextualizar el territorio de América Latina, el cual ha sido un territorio que fue invadido de alguna manera desde la conquista europea, ¿no? Y que ha sido un territorio en el cual también se han generado resistencias, es un territorio en el cual también ha sido expoliado y explotado por parte de todo un sector histórico y que es importante analizar en términos de poder entender el proceso de mestizaje y las implicancias que esto tiene desde la perspectiva o desde los códigos de género, desde el lenguaje de género. Por lo cual vamos a abordar este tema y un poco como para ir calentando motores, es importante mencionar que para hablar de racismos y lesbianismos, primero vamos a estar entrando en el análisis de las prácticas e ideologías de América Latina respecto a estos temas. Es importante pensar o es importante considerar que afrodescendencias, las blanquitudes o lo blanco, lo indígena y el mestizaje son categorías de tipo de reproducción sexual e intercambio cultural. Esto es fundamental dada la historia que tiene América Latina y la relación en diferentes tipos de color de piel y la forma en cómo se han constituido diversos tipos de colectivo y también para poder ir entendiendo las resistencias históricas que se han tenido no solamente en América Latina, sino en todos estos territorios en los cuales han ocurrido procesos de esclavitud, de trata, de asesinatos, de genocidios completos con respecto a culturas o a poblaciones que no necesariamente corresponden a un color de piel blanco. Bien, partiendo de ello, entonces tenemos que hay que imaginar o hay que tener en el contexto un poco que estamos hablando de una época histórica de invasión, en donde Europa descubre América Latina y surge un proceso de invasión que no solamente fue ni político ni religioso, sino que también fue a partir de los sistemas sexo-género, que es lo que vamos a abordar en esta ocasión. Tenemos entonces que afrodescendencia, blanquitudes, lo indigenismo y el mestizaje son categorías que nos permiten analizar los tipos de reproducción sexual e intercambio cultural. ¿Esto por qué? Porque estas categorías son permeadas por un tipo de gobernabilidad colonial, de identidades nacionales y de clases sociales. Es importante considerar que cuando las élites, cuando se fueron conformando los estados nacionales o los virreinatos, incluso hay que considerar que las élites que tenían el poder venían también de un espacio anterior del poder europeo, que este anterior poder europeo conservaba cierto tipo de categorías, en donde, por supuesto, una de ellas era ser blanco o blanca, dependiendo del género que se vaya a utilizar, pero también determinaban en estos espacios, en estos nuevos espacios latinoamericanos, cierto tipo de élite que determinaba los nuevos órdenes sociales a partir de la conquista y las resistencias. Por eso es de que hablamos de categorías de tipos de reproducción sexual e intercambio cultural que estaban permeadas por la gobernabilidad colonial y también que iban identificando identidades nacionales y clases sociales. En muchas ocasiones, sobre todo con la construcción de estados nacionales, etcétera, la imagen nacional no era la imagen de una persona indígena, ya que una persona indígena o afrodescendiente representaba la etapa anterior a los procesos de colonialidad. Entonces, la imagen país, o las imágenes de los países, en términos de futuro o de desarrollo, no pertenecía a la imagen del indígena o el afrodescendiente que ya anteriormente estaba en estos territorios, sino que se proyectaba a través de una imagen de una persona blanca, culta en proceso de desarrollo, ¿no? Y que regularmente era parte de la élite de poder que estaba en ese momento. Esto es muy interesante y es muy importante mencionarlo, ya que va construyendo identidades nacionales. Es importante que hagamos la reflexión actual en términos de las identidades nacionales y cómo estas han ido transitando con el paso del tiempo. La imagen de la identidad nacional en muchas ocasiones se presenta, en el caso de Chile, como a esta persona
campesina, pero de élite, es decir, con ciertos tipos de vestuario, con cierto tipo de alhajas, con cierto tipo de presencias y con cierto tipo de colores de piel. No es raro imaginar que cuando pensamos en la identidad nacional, la primera imagen que se nos pudiese venir a la mente es la imagen de una persona blanca. ¿Ok? Porque tiene que ver justamente con el constructo social e histórico que se le ha dado a la identidad del país y que se ha ido construyendo a partir del arrastre de procesos de colonización, pero también a partir del arrastre de procesos de racialización, en donde lo blanco es lo más imperante y lo más élite, es lo que se quiere proyectar hacia el exterior. Por eso es muy importante considerarlo. Sin embargo, esto y las múltiples resistencias que han ido generando pueblos originarios, así como pueblos de afrodescendientes, ha ido haciendo diversos cambios significativos, de tal manera que ahora se considera también a lo indígena como parte de la identidad cultural a partir de todas estas luchas y resistencias. No es que se los dieran gratis, sino que fuera a partir de luchas y resistencias de las comunidades indígenas que están todavía activas, sobre todo en el sur de Chile, en donde se ha peleado por la presencia identitaria y por la pertenencia a un territorio, mucho antes que todos estos procesos de blanquitud. Entonces, esto es como para ir entrando al tema. Bien. Sin embargo, estos procesos de gobernabilidad colonial tienen una perspectiva ambivalente. Es decir, cuando hablamos de experiencias de vida vivida, en el ejemplo indígena, hemos visto que lo indígena casi siempre, o si no es que siempre, se encuentra en la parte más baja de la escala social. Es decir, no podemos ver, por ejemplo, con la resistencia mapuche, en donde son considerados como parte de los sectores más empobrecidos y más discriminados de la estructura social chilena, que es muy piramidal, es supremamente piramidal y es supremamente clasista. Entonces, sin embargo, esta ambivalencia también transcurre en esta categoría de identidad nacional en términos de proyección proyección al exterior, en términos de consideración de los pueblos indígenas, de tal manera que existe incluso museos, ¿no? Un poco esto tiene que ver con el tipo de gobernabilidad colonial, es decir, que en la experiencia de vida vivida, lo indígena, lo no blanco, está considerado y se le trata, de hecho, como una parte más bien segregada de la sociedad chilena. Sin embargo, podemos ver en el centro de Santiago que hay museos completos dedicados al mundo indígena como parte del orgullo nacional. Esa es una ambivalencia que vamos a estar viendo constantemente cuando hablemos de racismos, de mestizaje y de otros tipos de expresiones no coloniales. Es decir, por un lado, se considera en términos valóricos que lo no blanco, lo indígena sobre todo, es parte de la identidad cultural a tal nivel que se hacen museos, ¿no? En donde se expone no solamente el desarrollo tecnológico, sino que también cultural y lingüístico que las comunidades originarias han ido desarrollando con el paso del tiempo. Sin embargo, y ahí viene la ambivalencia, sin embargo, en la experiencia de vida vivida, ¿no? Muchas de las poblaciones indígenas son segregadas, son discriminadas y son asesinadas justamente para la búsqueda de sus territorios. Cuando hablemos de racismo y de mestizaje, vamos a encontrar muchas veces esta ambivalencia y hay que acostumbrarnos a ella. Es decir, no pensemos encontrar que lo indígena, lo afrodescendiente va a estar solamente en un solo lugar de discriminación, sino que también podemos encontrar, y ese es el doble discurso sobre todo que tienen los sectores más conservadores y de poder, que dicen, bueno, es que sí consideramos a la población indígena y afrodescendiente porque les tenemos un museo en donde pueden expresar, donde se puede mostrar todos los desarrollos tecnológicos y culturales que han tenido. Claro, pero ahí no estamos hablando de la experiencia de vida vivida, estamos hablando de un pasado que ya actualmente es inalcanzable a las cúpulas de poder en términos de lucha de poder, porque esto ya es una parte que la población de poder, la clase de poder, segmenta como si ya no existiese, como si fuese una etapa que pasó de Chile. Y esto no es así, no es una etapa que haya pasado de Chile que se pueda de alguna forma
aglutinar en un espacio territorial llamado museo, sino que eso ha ido trascendiendo. Y esa trascendencia en el tiempo, esa permanencia en el tiempo, ¿no?, es la que no se considera como parte de la cultura o de la identidad nacional. Por eso es ambivalente. Por eso cuando hablamos de mestizaje y racialidades o racismos, vamos a encontrar diversos tipos de representaciones valóricas y de experiencia vivida que muchas veces no concuerdan. Lo mismo sucede con las afrodescendencias. Es decir, hay museos en Colombia, en Ecuador, en México, de las afrodescendencias, en Cuba también. Hay museos enteros de la afrodescendencia, pero cuando hablamos de la experiencia de vida vivida, vemos que esos espacios de afrodescendencia y de comunidades indígenas sufren grandes niveles de discriminación y también en situaciones extremas de genocidio cultural. Entonces, es muy importante considerar estas ambivalencias en términos de la construcción de la discusión de mestizajes y racismos. Y vuelvo de nuevo, es decir, voy a recapitular. América Latina, un territorio que ha sido explotado, ¿no?, que ha sido expoliado, que ha generado resistencias también para poder continuar con vida, es colonizado por una élite en donde la imagen de esta élite es blanca, heterosexual, etcétera, ¿no?, que llega a este territorio, lo coloniza o lo invade, ¿no?, y a partir de esa estructura cultural y mental de la cual parten de Europa y llegan a América Latina, es que se van generando identidades nacionales. Cuando los estados-nación empezaron a surgir, etcétera, los virreinatos primero y después los estados-nación empezaron a surgir, y ese surgimiento fue a partir de la imagen que tienen estas estructuras y clases de poder que fueron desarrollando, y en donde fueron desplazando a las afrodescendencias que eran esclavos y a las comunidades indígenas que regularmente estaban en resistencia, las desplazaron en términos de identidad cultural. Y es muy importante el tema de la identidad cultural porque puede ser la base de la racialidad, del racismo. Entonces, las desplazan de la identidad cultural y ponen en la palestra la identidad cultural como una identidad blanca, ¿ok? Sin embargo, con el paso del tiempo, estos grupos sociales se fueron empoderando y generando más estrategias de resistencia de tal manera que se incluyen dentro de los parámetros de las identidades culturales siempre y cuando se mantengan en un museo. Porque cuando se expresan en la vida vivida, es decir, cuando se expresan en el tú a tú, ¿no?, ahí es donde se generan escenarios de discriminación y de racialidad, y ahí ya no son considerados. No es gratuito el hecho de que las comunidades afrodescendientes en Chile y las comunidades de pueblos originarios también en Chile sean parte de la población más discriminada y a la cual también se le ha desplazado en territorios cada vez más lejanos. No es gratuito porque tiene que ver también con un tema de identidad nacional que surge desde la colonialidad y que no hemos terminado de romper. Por eso los estudios decoloniales son supremamente importantes, para poder reinsertar y también, de alguna forma, hacer un tipo de disculpa pública por todos estos genocidios y maltratos que históricamente han sufrido estos sectores de la población y que nos ayudan a explicar los procesos de racialización y de racismo. ¿Ok? Bien, tenemos entonces que esto es totalmente ambivalente en términos de consideración valórica y de la vida vivida. Tenemos también que este mestizaje, que ahora vamos a hablar del mestizaje, pero este mestizaje está permeado por dominaciones coloniales, ¿no?, que funciona a través o tiene una íntima relación con el género. Es decir, cuando llegan los europeos y las clases dominantes, que son blancas, a América Latina, por supuesto que tienen que reproducirse de alguna manera. Sin embargo, el sistema de reproducción, como ya lo hemos visto en el texto de Tráfico de Mujeres de Margaret Mead, que es fundamental para poder entender esto, lo que se reproduce es el linaje patriarcal, es decir, que a partir del tráfico de mujeres es como los linajes patriarcales se van reproduciendo. Por eso es importante el tema del género para entender los procesos de mestizaje y para poder entender el racismo, sobre todo, por ejemplo, aquí en Chile, pero vamos a dar otros ejemplos también.
Tenemos entonces que el mestizaje está permeado por una dominación colonial que tiene una íntima relación con el género, en donde lo que se busca es la reproducción del linaje masculino que quiere, por supuesto, reproducirse, ¿no? Que busca entonces la reproducción de este apellido, del apellido masculino, que es lo que se va reproduciendo. Y que tiene que ver con sistemas de mestizaje y que está relacionado con el sistema sexo-género. Vayamos bajando, esto es como la idea general, vayamos bajando. Los relatos de América Latina tienen que ver con una perspectiva colonial y de blanqueamiento social, en donde este blanqueamiento sucede en las guerras también, sucede en todo proceso de colonización y de expoliación y de explotación. Expliquémoslo así. Para poder imponer nuevos órdenes sociales, no solamente cuando fue en los procesos de colonialidad o de invasión en América Latina, y para poder hacer énfasis y para poder demostrar esta colonialidad, no solamente bastó con la imposición de la religión católica, que en muchas ocasiones, por ejemplo en México, para poder demostrar el poder que tenía Europa sobre América Latina y sobre los pueblos que habitaban el territorio, por ejemplo de México, usaron varias estrategias. Una de ellas era la construcción de iglesias y catedrales sobre pirámides. Es común encontrar en México que debajo de la catedral metropolitana o de las grandes iglesias que existen en México, debajo de estas grandes y pesadas estructuras hay pirámides. Y era una forma también de imponer no solamente el valor cultural europeo, sino que también imponer la religión europea sobre la religión de los pueblos originarios que habitaban ese territorio. Eso sucedió en toda América Latina. Podemos encontrar, y es común encontrar, que debajo de las iglesias existan pirámides. Otra de las estrategias que también se utilizó dentro de esta colonialidad, dentro de los relatos de construcción contemporánea y antepasada también de América Latina, tiene que ver con el color de la piel. Es decir, uno de los grandes proyectos que se tuvieron desde Europa hacia América Latina era ocupar todas las formas necesarias para poder blanquear o europeizar los nuevos territorios de América Latina descubiertos. ¿Cómo fue esto? A partir de la impronta seminal. Esto es fundamental entenderlo porque puede uno explicar a partir de esta perspectiva de género y de la impronta seminal los procesos de mestizaje. Es decir, a partir del abuso sexual de muchos de los cuerpos de las mujeres, era una estrategia y sigue siendo una estrategia para poder borrar no solamente el tema cultural o para poder imponer la cultura, sino para promover procesos de mestizaje que fueran borrando todo tipo de registro de poblaciones afrodescendientes o indígenas. Podemos ver este caso. Cuba es un caso muy particular porque, por ejemplo, en Cuba eliminaron, así, tal cual, en Cuba eliminaron a todas las poblaciones de pueblos originarios, pero no es que hayan hecho necesariamente un genocidio, sino lo que hicieron fue abusar de los cuerpos de las mujeres de tal manera que a través de la impronta seminal este color de piel se fuera transformando, fueran dejando las negritudes, ¿no? Fueron desplazando las negritudes a partir de una impronta seminal. Y esto ha sucedido en todo el mundo. Cuando fue la guerra de Vietnam, por ejemplo, como sabían que estaban perdiendo en términos bélicos, lo que hicieron los soldados estadounidenses como venganza fue secuestrar una gran cantidad de mujeres vietnamitas y las fueran violando para que cuando parieran con el recuerdo de la invasión, para que cuando parieran el color de la piel se fuera pareciendo cada vez más al color de la piel del invasor, ¿no? Esa también es una explicación de las violaciones, una de tantas, y que no voy a profundizar tanto en ello, pero tiene que ver también con cómo este proceso de mestizaje también fue un proceso de colonialidad, en términos de ir el color de piel a partir de las violaciones o de los nacimientos de personas
de diferente color de piel, es decir, entre un europeo y una esclava afrodescendiente, del cual surge un mestizo, la idea de mestizaje es poder blanquear las sociedades, ¿no? Por eso no es gratuito ver que muchas poblaciones afrodescendientes e indígenas se fueron desplazando, no solamente para cuidar sus territorios, sino también para cuidar su patrimonio cultural, ¿no? Y esto también es parte de nuestra cultura, el color de la piel, el que tan ensortijado estén nuestros cabellos. Entonces, de ahí viene toda una línea de pensamiento ideológico para poder tener procesos coloniales que no son necesariamente bélicos, sino que también son a partir del mestizaje. Esto es supremamente interesante pensarlo, es decir, el mestizaje surge a partir de una permisividad de la masculinidad hegemónica a través de la impronta seminal que derivaba en violaciones de los pueblos originarios y de los pueblos afrodescendientes para motivar el blanqueamiento de estas sociedades de América Latina, generando con esto un nuevo orden social. Es decir, el color de la piel empezaba a ser uno de los elementos o una de las categorías que te permitía establecerte dentro de este nuevo orden social colonial, en donde las pieles más oscuras tendrían que estar en una posición de subordinación constante y eterna, ya que este color de piel les identificaba como poblaciones que podían ser explotadas. Y en cambio, las personas mestizas, con un color de piel no tan definido en esa época, podían de alguna forma ir incorporándose a las otras clases sociales o ir formando nuevas clases sociales. La clase media, el concepto de clase media no es gratuito, no es solamente económico. El concepto de clase media también es racial, ¿no? Y eso hay que comprenderlo. No es gratuito que en Chile, por ejemplo, las clases históricas de poder tengan cierto tipo de color de piel o que incluso se relacione el color de la piel con ciertos tipos de estratos sociales y en donde los procesos de mestizaje fueron generando con el paso del tiempo la clase media que no solamente responde a temas económicos o socioeconómicos, sino que también responde a temas raciales, ¿no? Y esto es fundamental entenderlo. Entonces tenemos que los relatos de construcción de América Latina tienen que ver con relatos coloniales y de blanqueamiento social, en donde a partir de una permisividad de la masculinidad hegemónica patriarcal, permitía a través de la impronta seminal hacer actos de violación que permitían generar, como recurso de colonialidad, que permitían generar un nuevo orden social, en donde, por supuesto, la apariencia física era racializada. Sin embargo, este proceso de mestizaje no se queda solamente ahí. Podemos entenderlo a partir del sistema sexo-género que incorporaba a través del mestizaje inclusión y exclusión dentro de la cotidianidad. Es decir, dependiendo del mestizaje, de qué tan blanco era, qué blanca era la piel, era como te iban a incluir o excluir de este nuevo orden social colonial que efectivamente y hasta ahora sigue siendo blanco, heterosexual, de clase alta, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con esos procesos de racialidad. Bien, entonces tenemos que el proceso de mestizaje como una estrategia de nuevo orden social a partir de la violación que genera inclusión y exclusión se van acompañando de la cotidianidad y eso va formando también identidades nacionales. Por eso es muy interesante el tema de la colonialidad y de... Un segundo porque también me piden tiempo acá, tengo a alguien que atender. Ya, vamos a dar la clase juntos, ¿no? Entonces, es importante mencionar que... Ya, ahí. Es importante mencionar entonces que este sistema de colonialidad tiene que ver también con procesos de mestizaje. Por eso en Chile es muy interesante, Chile es muy interesante en términos de racismo y de colonialidad, porque cuando empezó a existir esta migración masiva de personas de Haití, como que no sabían qué hacer, como que se suponía que Chile, todo Chile era blanco,
¿no? Pero nos dimos cuenta que no era así y que nunca fue así, y que tiene que ver con estructuras de orden social. Chile nunca fue blanco, nunca, ¿no? Nos hicieron creer que era blanco, y que tiene que ver también con una estructura de orden social colonial, que en el momento en que empiezan a llegar estas migraciones afrodescendientes, decían, ¿qué hacen aquí? No sabemos qué hacer con ellos, no sabemos no sabemos su cultura, seguramente son tan primitivos, ¿no? Que tienen bailes raros, que tienen otros tipos de dinámicas culturales, era lo otro, ¿no? Y que tiene que ver justamente con todo este proceso de colonialidad, en donde, por supuesto, la imagen de Estado-Nación que estaba construyendo Chile se consideraba blanco. Y llegamos nosotros, y nosotras, y nosotres, para venir a decirles a esta identidad que nunca lo fueron, nunca fueron blancos del todo. Están las comunidades mapuches, están las comunidades afrochilenas, que surgieron a partir de esta cantidad de esclavos que traían de Argentina a Chile. ¿Cómo creen que se construyeron las grandes catedrales? ¿Cómo creen que se construyeron los grandes caminos? No fue solamente a través de la esclavitud de mapuches, fue a través también de la esclavitud de afrodescendencias. Siempre estuvimos aquí y somos parte de la historia, ¿no? Y eso es supremamente importante mencionarlo, es decir, cómo esta colonialidad con su blanquitud y con la generación del mestizaje se creía que iban a tener una imagen nacional blanca. Y llegamos. Nunca fue así, ¿no? Y que, por supuesto, las teorías coloniales lo están poniendo cada vez en más evidencia. Bien, también tenemos que este mestizaje genera un doble camino, ¿no? Desde arriba y desde abajo. Es decir, desde arriba, es decir, el mestizaje desde las estructuras de poder, cuando hacían ese tipo de mestizajes, había una perspectiva que era la historia decolonial, pero también a partir de la diferencia. Los mestizajes no solamente se desarrollaban entre las clases explotadas y más bajas, sino también entre clases altas. Y lo que se pretendía también es que todas las personas... No se ve bien. Ahí. Lo que se pretendía con el mestizaje es de que todas las personas que participaban en un territorio, en un Estado nacional, tenían que ser iguales. Es decir, había un proyecto de mestizaje desde las clases altas que le apostaba a la homogeneización. El proyecto chileno, básicamente, ¿no? Lo que querían era homogeneizar a toda la población para que se pareciera lo más posible a Europa, a una Europa blanca, siendo que Europa tampoco fue blanca del todo, ¿no? Y ese es un tipo de mestizaje, una apuesta de mestizaje, pero también hay otra apuesta de mestizaje, no es que haya sido blanco o negro, sino es solamente en términos pedagógicos, había otro tipo de mestizaje que tiene que ver con la diferencia, es decir, cómo entre las comunidades afrodescendientes e indígenas también había ciertos tipos de mestizaje, pero que reivindicaban la diferencia. Yo soy afrodescendiente, yo no pretendo ser blanco, y esto me recuerda a este reportero que salió en redes sociales que decía, las personas blancas como yo tenemos miedo. Tú dices, güey, el sistema de colonización fue súper heavy hasta ahora, porque la apuesta del mestizaje desde las grandes estructuras de poder pretende la homogeneización, es decir, que todos seamos blancos, y hay gente que se lo creyó, ¿no? Sin embargo, los procesos de mestizaje desde las mismas comunidades afrodescendientes e indígenas dicen, no, nosotros somos diferentes, pero no quiere decir que no seamos iguales ante una constitución, una norma, etcétera, ¿no? Esas son una de las grandes diferencias. Ahora, hay un concepto acá que se llama simultaneidad, ¿no? Que se los voy a leer porque a mí me gusta mucho. Es decir, el concepto de simultaneidad es muy interesante ya que ha sido propuesto durante la década de los 70 por miembros del colectivo Combahee River, que es una organización feminista negra activa en Boston desde 1974 hasta 1980, para referirse a una simultaneidad de opresiones de raza, clase y género. Bien,
Cuando hablamos de ello, de la simultaneidad, cuando hablamos de racismo y cuando hablamos de tipos de dominación, tiene que ver también con categorías como sexo, género. Es decir, que estos procesos de mestizaje, un poco lo que reivindicaban eran procesos de opresión, pero que no iban relatándose de manera separada, sino que todos van juntos. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Bien, eso, voy a borrar esta parte. Ah, pero tengo que tomar una foto antes, porque si no, denme un segundo. Ya. Bien, pero antes de borrar, quiero hacer un remember. Quiero como ir rescatando de nuevo estos elementos, ¿no? Hablamos de racismo, lesbianismo, en términos de analizar las prácticas ideológicas de América Latina en relación a la raza y a la lesbiandad, pues, ¿no? En donde tenemos que a partir de la colonia, de la colonia, de la invasión, etcétera, se empezaron a desarrollar categorías importantes como afrodescendencia, blanquitud, indígena y, por supuesto, el mestizaje, en términos de distribución y colocación de identidades en un territorio que estaba siendo modificado en términos de orden social, ¿no? Ya que fuimos invadidos, etcétera. Bien. Y estas categorías empezaron a permear o se fueron permeadas a partir de un concepto de gobernabilidad colonial, en donde esta gobernabilidad colonial estaba conformada por identidades nacionales blancas, que también estaban distribuidas en clases sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas identidades no blancas se fueron empoderando y empezaron a tener espacios de poder y de representación. Sin embargo, dada este proceso de colonialidad, y fue una de las estrategias que usaron, es que dijeron, ya está bien, te voy a incorporar a este nuevo sistema de gobernabilidad colonial, te voy a incorporar, pero te voy a incorporar desde la historia, es decir, te voy a colocar dentro de un museo para que sepan que existieron. Sin embargo, te quedas ahí. Si osas salir de ese espacio museístico, por decirlo de alguna manera, y entrar a la experiencia de vida en mi vida, no te voy a poner como parte de esta identidad nacional. Te voy a poner como parte de un grupo social que va a ser explotado, discriminado, etc. Esta permeabilidad de la gobernabilidad y de la colonialidad tiene que ver también con sistemas de sexo-género, ya que lo que se buscaba por parte de estas clases que gobernaban blancas europeas, lo que pretendían, por supuesto, era seguir reproduciendo el linaje masculino. ¿Y cómo se hacía esta reproducción del linaje masculino? A través del blanqueamiento social. Ustedes tienen que considerar que Chile se consideraba blanco cuando nunca fue así. ¿Y cómo se hacía este blanqueamiento social? A partir de esta permisividad de la masculinidad hegemónica que permitía, a través de la impronta seminal, la violación de sobre todo de las mujeres afrodescendientes e indígenas, ¿no? Para poder entablar un nuevo orden social. Esta impronta seminal lo que hacía era generar procesos de mestizaje que de alguna manera relegaban, ¿no?, estas expresiones de color de piel que también representaban culturas y muchas otras cosas interesantes en términos de construcción de territorio y de cosmovisión. Bien, ahora, con este nuevo orden, que es a partir del mestizaje, lo que se va analizando es que este también funciona a través del sistema sexo-género que genera inclusión y exclusión dependiendo del color de la piel, ¿no? Y que es súper cotidiano. Manejamos también que este mestizaje genera desde dos lugares, el mestizaje desde las clases de poder y el mestizaje desde los grupos más vulnerabilizados, ¿no? Dos tipos de lecturas. Desde abajo, lo que se hacía era un mestizaje para marcar la diferencia. Yo voy a seguir siendo afrodescendiente, ¿no? De hecho, hay discusiones para saber quién es más afrodescendiente, que en realidad no debería de importar, pero en términos históricos tiene una relevancia particular en términos de diferencia, ¿no? En donde lo que hacían era remarcar esta diferencia, que es una historia decolonial, y les acabo de leer el concepto de
No, todavía no. Un concepto colonial. También había una perspectiva desde las clases altas que lo que querían era homogeneizar, ¿no? Que el mestizaje sirviera para que todos seamos blancos o blancas o blanques, no sé. Ese tipo de conceptos. Y que tiene que ver con la historia colonial. Ahora, este mestizaje también va generando diferentes tipos de enfoques y estrategias. Y es ahí donde voy a abordar. Bien, veamos. Cuando hablamos del sistema sexo-género en términos de mestizaje, estamos dinamizando una serie de categorías que pueden ser, por supuesto, la raza, la clase, raza, clase y el género. Obvio, ¿no? Sin embargo, esto, con el proceso de mestizaje, lo que se buscaba era un nuevo orden social. Lo interesante es de que estas categorías, ¿no?, generan una impronta en comunidades específicas. Es decir, que había una serie de comunidades que iban siendo desplazadas dependiendo del color de la piel. Esto es básicamente un resumen para poder entender de dónde viene el racismo y la colonialidad, la importancia de los estudios decoloniales. ¿Ok? Bien. Ahora, esto tengo que explicarles antes un concepto que es... Ah, no, claro, el de simultaneidad. Me perdí un poco. A ver, tenemos que el mestizaje funciona a partir del sistema sexo-género, generando inclusión y exclusión dependiendo del color de piel, que genera cotidianidades, es decir, estructuras sociales, y que estas cotidianidades o estas estructuras sociales se pueden explicar a partir de la simultaneidad, es decir, en donde estos elementos, raza, clase y género, claro, se incorporaban simultáneamente en parte de la estructura social. ¿Ya? Bien. Estos elementos de raza, clase y género son fundamentales para poder entender los nuevos órdenes sociales, ya que en muchas ocasiones pensamos que estas tres categorías se dinamizan de manera aislada, y esto no es así. Es decir, estas categorías siempre están, digamos, como revueltas en una licuadora y que ejercen fuerzas simbólicas, pero también no estructurales, ¿no?, sobre diferentes tipos de cuerpos. Y ahora sí me voy a la parte de abajo. Estaba un poco confundido. Bien, ahora, ¿cómo opera esta simultaneidad dentro del sistema sexo-género? Y para poder entender el mestizaje y todos estos elementos, bien, una de las principales cosas que debemos de considerar es de que no hay que entender estos conceptos de raza, de clase y género como conceptos aditivos, es decir, no es una suma de conceptos, sino que más bien es una categoría y el despliegue de todos estos. Es importante considerar este tipo de elementos. ¿Por qué? Les voy a leer otro párrafo que me parece que es fundamental para poder entender esto. Aquí les voy a decir que tiene que ver con la interseccionalidad. Bien,
Cuando hablamos de ese tipo de articulaciones, estamos hablando de la raza, la clase y el género no son reinos de experiencias distintos que existen en espléndido aislamiento de las demás. No pueden simplemente unirse juntos como bloques de Lego. En lugar de ello, nacen en y a través de la relación con el otro, a pesar de que lo hagan en formas contradictorias y conflictivas. En este sentido, puede llamarse al género, la raza y la clase categorías intercaladas. Esto es fundamental entenderlo, ya que en muchas ocasiones pensamos, lo voy a subir un poco, no, creo que lo voy a bajar. Pensamos que estas categorías trabajan de manera aislada, sin embargo, no es así. Cuando hablamos de mestizaje, estamos hablando también de estas mismas categorías, de raza, género y clase, que van generando también diferentes tipos de clases sociales. Es decir, estas no actúan de manera aislada, el sexismo, el clasismo y el racismo, sino que actúan de manera conjunta, se van desplegando y se van encadenando para poder conformar ciertos tipos de órdenes sociales imperantes. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, lo que puse fue más bien, esto es fundamental también. Ustedes posiblemente sepan o posiblemente no, de dónde sale el concepto de interseccionalidad. Lo inventó Kimberly Chersow, ¿no? Que es el de interseccionalidad, o también lo pueden encontrar como articulación, ¿no? Y que es la forma en cómo, de alguna forma, tiene influencias sobre las experiencias de vida, que tiene que ver con la interseccionalidad. Ahora, esto fue como el background, ¿no? De entender el mestizaje. Es decir, el proceso de mestizaje fue un proceso también del nuevo orden social, en donde a través de la impronta seminal, ¿no? Se pretendía desde el discurso de poder homogeneizar todas las culturas, pero todos los cuerpos, pero también existió mestizaje de abajo hacia arriba, en donde la impronta no era la homogeneización, sino más bien era la diferencia, o es la diferencia. Por eso es que vemos actualmente muchos movimientos reivindicativos en ese sentido, es decir, nosotros somos afrodescendientes y tenemos una historia particular en relación a esta historia de explotación. No queremos y no pretendemos ser personas blancas. Queremos los mismos derechos, pero desde nuestras propias identidades afrodescendientes. Y esto es fundamental entenderlo para poder explicar la otra parte que tiene que ver con cómo se articula, y esto es fundamental, cómo se articulan raza, clase y género en procesos de mestizaje para poder entender el tema del racismo en términos mucho más amplios.